Hola príncipes y princesas, por fin puedo grabar este vídeo que tenía ya súper ganas de grabarlo. Primero por dos cosas, son dos cositas. Una es una colaboración con FlexiSpot que me ha mandado esta súper mesa que os he grabado un poquito cómo funciona para que veáis, me encanta. Modificado todo mi despacho y mi zona de pintar, es ahora sí, y me veréis pintar siempre en esta mesa que me encanta, ya os digo. FlexiSpot, os dejo el enlace en la caja de información y ahora veréis un poquito cómo funciona. Y otra cosa importante, súper importante, es que vamos a hacer acuarela. Y vamos a hacer acuarela, ya vamos a meternos un poquito ya entre teoría del color y practicar un poquito pues los fondos, como húmedo sobre húmedo, pintar sobre, o sea, húmedo sobre seco, ese tipo de cositas que son las que nos tienen un poco ahí, que no sabemos muy bien cómo tenemos que hacerlo. Bueno, pues eso lo voy a hacer y es una nueva sección que no va a ser solo teoría del color. Primero, porque me lo habéis pedido mucho mis seguidores de siempre y mis seguidoras, que os adoro, que sabéis que os quiero por la vida. Y segundo, porque he entrado en un grupo nuevo de acuarela para principiantes y la verdad es que he tenido un recibimiento increíble con ellos. Estas personas son alucinantes. Desde aquí un abrazo súper fuerte por permitirme estar en ese grupo y aprender con vosotras. Y me habéis pedido también en este grupo que os haga tutoriales, así que yo... Ya sabéis que a mí me gusta más un pincel que a un tonto un lápiz. Así que aquí estamos para hacer acuarela en mi nueva mesa de FlexiSpot. Bueno, os enseño el panel. El panel es subir, bajar, bueno, subir, bajar, bloqueo, que queda bloqueado para que sea seguro para los niños, etcétera. Desbloqueamos y luego tengo este para de pie, cuando trabajo de pie, que se sube, ahí lo veis. Y luego tengo este para cuando estoy sentada, que ya me lo he puesto directamente para trabajar cómoda, ¿vale? Podéis añadir este y este. Y luego aquí tenéis un USB en el que podéis enchufar, pues yo enchufo el iPad pequeñito, por ejemplo, si quiero ver alguna serie o ver alguna cosa, enchufo el móvil si me quedo sin batería y voy a ponerme de pie que estaba grabándolo y enchufo mi base de luz, mi mesa de luz para cuando estoy pintando. Bueno, así ya sabéis que cuando me veáis grabar aquí, estoy en mi mesa del despacho de FlexiSpot y que me encanta, o sea, me encanta muchísimo. Cuando se me cargan un poco las cervicales, o sea, las lumbares, me pongo de pie y pinto de pie. Y cuando ya estoy cansada de estar de pie, pues me siento y pinto sentada. Chulísima. Os dejo el enlace en la caja de información. Hay más modelos, más colores. Yo he elegido este en madera y blanco. Pero bueno, vosotros y vosotras podéis echarle un vistacillo y ya veréis qué cosas más chulas tienen. Primero, antes de nada, lo básico que debe saber todo el mundo es que vamos a necesitar 2 vasos de agua, uno para limpiar todo lo que vamos haciendo y otro si queremos ya cambiar de color o limpiar el pincel para pasar a un color más claro, etcétera, para que no se nos manche mucho. Yo utilizo este normal, según voy pintando, voy utilizando este y después si cambio ya de color, pues utilizo este, o si necesito agua limpia, utilizo el limpio, ¿vale? No mezcléis con agua sucia porque se va a notar en la acuarela aunque no lo parezca. 2, rapidito, papel de acuarela. ¿Qué papel de acuarela vamos a utilizar? Bueno, en este de aquí, estos dos de aquí, por ejemplo, he utilizado el de Canson XL, que se llama así, 300 gramos y vienen 20 hojas y os voy a decir el precio más o menos de lo que cuesta. Este cuesta 5,80, yo le pagué 5,80 y este tiene un color beige clarito, muy bonito, ¿vale? Aquí es donde hemos estado haciendo las prácticas, bien, y tiene un poquito de textura, ¿vale? Una textura fina, pero que para principiantes está muy bien porque el pincel va a resbalar bien, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis, ¿vale? No cojáis un papel con una textura muy gruesa, quiere decir prensado en frío, o con muchísimo algodón, porque son papeles muy buenos, pero no te dan una definición al principio que tú vas a decir, pues es que al final no sé pintar. No es que no sepas pintar,
es que el papel para principiantes no es adecuado. Primero tenemos que hacernos con este señorito de aquí, tenemos que ir practicando y viendo cómo se nos da, ¿vale? Segundo, Fabriano, me gusta mucho, 25% de algodón también. Es importante que tenga una parte entre un 20 y un 30% de algodón para que absorba bien el agua y que tenga 300 gramos metro cuadrado de peso, ¿vale? Son a 5 y este tiene un poquito más de textura que este, lo podréis ver aquí. A ver, manzanitas, aquí otras cositas. Fijaros, este tiene un poquito más de textura. A ver si lo vemos ahí. ¿Vale? Pero me gusta también para principiantes. No tenéis que tener miedo. Si no encontráis el de Canson, podéis utilizar el de Fabriano. ¿Vale? Este me costó 4,90. Vienen 20 hojitas. Y este también lo utilizo mucho. Aunque me gusta gastar uno primero y luego el otro, la verdad. Hay muchos más, pero solo os quiero meter un poquito de teoría, no quiero meteros muchísimo más porque si no os voy a volver locos. Hay muchos más intermedios y luego está esto, que esto ya es profesional, es de Arches, si queréis decirle, pero bueno, es Arches. Este es grano satinado, prensado en caliente, 300 gramos y 100% algodón. ¿Qué pasa? No todo el 100% algodón es satinado y prensado en caliente, ¿vale? Si está prensado en frío, el algodón va a ser más rudo. Este es casi como un folio de fino. Este tiene una textura, no quiero tocarlo mucho porque se engrasa el papel de acuarela si metemos los dedazos. Y este, ¿veis? No tiene textura. A mí este papel me encanta. O sea, pintar aquí es otro nivel. O sea, cuando empecéis a pintar en un papel profesional, que ya sepáis pintar o que ya penséis que estáis preparados para utilizar este tipo de papeles, vais a alucinar. Este papel absorbe muchísimo, es 100% algodón. Este papel desliza súper bien, pero no os recomiendo que hagáis prácticas con un papel como este, porque este son 12 hojitas y vale 16 euros. Cuesta 16 euros aquí. No sé en otros países cuánto costará, pero más o menos cuesta eso. Tenéis que tener muy en cuenta siempre con este tipo de esta marca de papel, Arches, tiene varios colores, uno prensado en caliente, grano mate, bueno, eso ya tenéis que tenerlo un poquito más en cuenta. Ya iremos entrando en detalle en ellos más adelante para que lo sepáis. A mí el que más me gusta de Arches profesional es este. Dibujar aquí es como dibujar en una nube, o sea, es alucinante. ¿Y hoy con qué vamos a empezar? Hoy vamos a empezar, voy a coger una hojita de Canson y vamos a hacer pues algo sencillito, pues como he hecho aquí, pues la calabaza, la pera. Hoy haré una manzana por hacer algo y voy a coger mi libreta y lo primero que hago es que quiero que todos mis marquitos, por ejemplo, estos de la pera y la manzana, etcétera, midan lo mismo. Así que lo primero que hago es marcarlo con un lápiz. Y mi acuarela va a medir esto. Lo segundo que hago es, cosa que no hice nunca en el scrap, es utilizar washi tape. El washi tape para mí es imprescindible en la acuarela y os voy a decir un truco. Si el washi tape pega mucho, os recomiendo que primero lo peguéis un poquito en la mesa para que no os estropee el papel de acuarela. Y voy a dejarle un bordecito, que es donde voy a dejar mi marco. Me gusta que mis acuarelas con fondo tengan un marco. Entonces ponemos el washi tape, voy a ponerlo aquí en la mesa, para que no se quede, ya os digo, porque si no luego levantáis el papel de acuarela y se os despeluja, y entonces ya sí que le hemos liado. Bueno. Lógicamente, si se os acaba uno, pues cogéis otro y lo voy a meter para adentro,
así, no voy a apretarlo tampoco mucho. Y ya os enseñaré más adelante otras cositas para pintar, pero bueno, no os quiero marear mucho. Voy a utilizar un portaminas, es un HB, quiere decir que ni es duro ni es blando y podréis borrarlo bien. Voy a utilizar una goma de borrar de estas flexibles, de estas maleables, que os la recomiendo porque borra súper bien, no mancha el papel ni deja grasa. Y voy a utilizar pinceles sintéticos que me gustan muchísimo, como ya os expliqué en otro vídeo, que se reparan muy bien en el caso de que se nos estropeen. Bueno, y vamos a hacer húmedo sobre húmedo. Este es húmedo sobre seco y este es húmedo sobre húmedo. Veis que está más, como más limpio, entre comillas. Voy a dibujar un poco rápido la manzana y lo vamos viendo. Ya he hecho la manzanita y ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo para pintar. Bueno, habéis hecho aquí, lo he borrado un poquito con la goma. Lo que vais a hacer es pasarle así la goma en redondo, o si no, utilizar una goma normal y dejarlo lo más clarito posible. Si os gusta que se vea mucho el lápiz, no hace falta que lo borréis. Voy a poner una base para que me quede un poquito vertical, para que el agua me ayude a trabajar con esto. Y me he creado unos colores de base que voy a poner este de aquí muy clarito, que lo tengo aquí mezclado, ¿vale? Que es el 409 mezclado con el 227 de Van Gogh. Es un Burnt Sienna y un Yellow Ocre. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero el fondo. Voy a coger un pincel número 4 y lo que voy a hacer es, con agua limpia, voy a mojar el contorno de mi manzana con un poquito de agua y voy a ir haciéndolo poco a poco. De verdad, ahora que estoy pintando y grabando, se ponen a cortar el césped y tenéis que oír un ruidito de fondo. Pero bueno, para que veáis, es que si no se me va a secar esto. Y lo que tengo que hacer es coger un poquito de acuarela y lo voy a empezar a echar desde arriba, ahí. Y voy a coger agua limpia y voy a ir bajando el charquito que tengo aquí, lo voy a ir bajando para abajo con agüita, porque lo que quiero es que me quede clarito, ¿vale?
No queremos que nos quede muy húmedo. Eso sí, o sea, muy oscuro. Eso sí, tenemos que ir cogiendo agua limpia, porque como queremos que se nos aclare bastante, pues entonces simplemente lo que vamos a ir haciendo es, aquí, que tiene menos pigmento, le voy a echar un poquito más. Vamos a ir bajando el charquito para abajo, sin apretar el pincel, ¿bien? O sea, simplemente vais echando el charquito para abajo, aquí. Vamos a meternos con un pincel fino para que nos llegue a otras partes de la manzana. Y también con un poquito de agua vamos a darle ahí para que nos quede bien. Si vemos que aquí se nos hace un charquito, lo recogemos y lo bajamos para abajo, ¿vale? Ahí. Siempre tiene que estar húmedo el charquito, ¿bien? Porque si no se nos va a secar en el papel y nos va a hacer como unas marcas que no va a quedar nítido, o sea, va a quedar como una mancha fea, ¿vale? Entonces vamos a coger otro poquito de aquí y todo con el charquito, como veis, ahí, agüita y para abajo. Le vamos a dar para abajo con agüita. No hace falta que echéis mucho, solo con que mojéis un poquito el pincel. ¿Lo veis? Aquí mantengo el charco, no se me seca. Y eso hace que yo pueda seguir pintando y que me quede todo uniforme. Ya veréis cuando se seque qué bonito queda. Aquí sigo teniendo el charquito. Bien. Si queréis añadirle más color abajo, por ejemplo, le podéis dar más color aquí. Pero a mí me gusta que quede un poquito más uniforme, así que le añado agua y esparzo. Ya os digo, no hace falta que apretéis muchísimo el pincel. Esto es húmedo sobre húmedo. Y le dais la forma a la manzanita. Y aquí, vamos ahí. Aquí casi se me seca el charquito. Bueno, lo importante es que no se os seque el charquito. Ahí, eso. Y ahora con agua termino hasta abajo. Si vierais que aquí os quedara un charquito, por ejemplo, pues lo recogeríamos así un poquito con el pincel y listo. Aquí me queda un poquito de agua, lo recojo. Aquí me queda un poquito de agua, lo recojo. Y ahora lo que sí me gusta es dejarlo secar en plano. Una vez que ya he echado el fondo, veis que queda súper bien extendido, no quedan marcas, no queda nada feo, pues lo dejo secar en plano. Bien, hemos visto húmedo sobre húmedo, ya está seco. Fijaros qué bonito queda, o sea, es que queda súper bonito y me queda todo el contorno de la manzana. Voy a utilizar, por ejemplo, voy a pintar ahora una hoja y voy a utilizar el Viridian con un Sap Green. Y no voy a hacer húmedo sobre húmedo, sino que voy a hacer húmedo sobre seco. Eso quiere decir que yo voy a pintar directamente mi hoja en seco. Podéis borrar eso de ahí, pero bueno, como vamos a darle bastante color, no va a hacer falta. Lo primero que hago es cojo con mi pincel este es un número 2 y lo que voy a hacer es una línea en mi hoja. Voy a hacerla verde porque la manzana es roja. Y voy a coger agua directamente rápido y voy a ir y extender. Como hemos dicho antes, igual, el charquito siempre tiene que estar ahí. Porque si no, no nos va a quedar bien. Y entonces vamos a extender y lo que quiero es que esa parte de ahí me quede más oscurita y más marcada. Bien.
y la parte de abajo como más clarita, como si le diera más luz. Y lo mismo, mantenemos con agüita. ¿Veis que no estoy echando pintura? Solo estoy echando agua y simplemente esparciendo el color. Esto es un charquito entero de agüita y aquí abajo voy a ponerle un poquito más de color y voy a hacer lo mismo. Vamos a dar, porque aquí quiero diferenciarlo del rojo, ahí, y cuando está húmedo así, con agüita, lo extendemos para arriba. Y no necesariamente tenemos que tener un color súper oscuro, ¿veis? Ha quedado una hoja muy bonita. Dejamos secar y luego le haremos pues algún dibujito, alguna venita o algo. La voy a dejar así, no la voy a oscurecer más. Y habéis visto qué sencillo es hacer oscuro y clarito por aquí. Bueno, mientras se seca la hoja, voy a coger un azul que tenía por aquí, que es este, que es una mezcla de un cerulean con un viridian, ¿vale? Luego os dejo los números aquí en la cajita, si queréis, o en la descripción del vídeo, para que podáis ir haciéndolo vosotros y vosotras. Y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con la hoja, pero con este trocito de la manzana, que es un parche. Voy a coger el azul y lo que voy a hacer es marcar toda mi manzana. Voy a coger más agua porque si no, no se me deshace, o sea, se me deshace el charquito. Ahí. Y ya directamente con el agua voy extendiendo, que no se nos seque, muy importante, ahí. Y podemos definir ya el contorno bien de la manzana. Y con agua ya voy hasta el centro. Es muy importante que estéis cómodos, que trabajéis con la acuarela cómodos, que podáis mover el papel, que giréis la libreta, el cuaderno, el sketchbook, lo que estéis utilizando, ¿vale? Es muy importante. Le damos para acá. Y aquí ya tengo definido el borde de ahí y ahora voy a hacer lo mismo que hice en el otro lado. Voy a definir esta esquinita de la manzana, luego ya le daremos alguna sombrita. Voy a definir esta esquinita. Ahí. Y ahora sí, con agüita, otra vez extendemos ya hasta donde queramos. Si veis que tenéis mucha agua, podéis quitarla. Pero a mí, bueno, de momento a mí me gusta trabajar con bastante agua. Me gusta que esté aguadito. Y de quitar agua tengo tiempo después. Por ejemplo, veis que tengo aquí mucha agua, la recojo con el pincel y la quito. Vale. Ahí. Me gusta que quede así como más marcadito en algunas zonas. Luego ya os digo que habrá que ponerle sombrita. Un poco, no mucho. Y dejamos secar el azul también. Como me gusta añadirle rositas o florecitas, voy a hacer con el rojo, con un rojo y con un rosa, unas florecitas, unas rositas aquí. Y son unas rosas muy sencillas. Simplemente cojo un poquito de rosa, de rojo o de rosa, y vamos haciendo como unos circulitos, así. Y vamos haciéndolo en toda la zona que queramos que haya una rosa. No os preocupéis si se unen las líneas, si se juntan, porque así quedan como más bonitas. Y además le vamos a añadir otro color, porque no solamente le vamos a dejar este color. Ahí. Y bueno, podemos hacer la flor que queramos, o sea, no tienen que ser rosas. Yo en este caso voy a poner rosas para que me haga juego con las otras dos que tengo hechas, con la calabaza y con la pera. Siempre es muy importante cuando estemos trabajando así, que no queramos que se nos junten los colores, que dejemos secar todo bien antes de seguir pintando la fruta o lo que estéis pintando, vuestra ilustración. Bueno, ahí tengo eso y voy a coger un rosa.
Ese no me gusta mucho, voy a añadirle un poquito de rojo también. Un rosa, simplemente para modificar un poquito el color de la flor y se lo vamos a ir añadiendo ahí, ahí. Ahí. Podéis hacer el dibujo que queráis, podéis hacer puntitos o cuadraditos o otras flores más sencillas. Eso a vuestro gusto ya. Lo que pasa es que yo quiero que me haga juego con el que ya tengo, ¿vale? Y es que si no, pues no me va a hacer juego con este y con este, ¿vale? Con este y con este. Dejo que se seque y mientras, si tengo algún huequito, voy aprovechando y voy a utilizar el mismo verde que tengo aquí para hacer algunas hojitas sencillitas. Tampoco hace falta que sean muy precisas porque este es un dibujo que no es realista. El realismo es muy bonito, pero a mí me encanta este tipo de ilustración. Entonces, pues vamos a ir haciéndole unas hojitas por ahí y podemos añadirle otro verde para que se vean algunas un poquito diferentes, ¿vale? No tiene que llevar el mismo verde porque todas las hojas no son del mismo color, claro, ni en la naturaleza siquiera. Antes de que se seque esto, lo que voy a hacer es volver a darle otro poquito y vuelvo a hacer lo mismo. Pongo oscuro, voy a poner un poquito más, ahí, y bajo. Esta vez, fijaros lo que hago. Lo que hago aquí es mojo con agua y seco un poquito el pincel aquí. Bien, y entonces bajo y ahí va bajando el color. Este por ahí, ya he cogido ese tono arriba y voy a hacer lo mismo aquí para que me quede un poquito marcado y en esta esquina de la manzana. Y lo mismo. Y en este caso subo la acuarela para que me quede esa textura. Voy a dejar que se seque bien el azul y os voy a enseñar a hacer unas líneas muy facilitas, por ejemplo, para nuestra hoja. Voy a hacerlo un poco curvadito y lo que hago es eso, le hago una rayita y vamos a quitar agua. Le hago una rayita y justo por debajo le vamos a pasar hasta que lo extendamos bien todo, bien extendido. Extendemos bien y que esa rayita simplemente se difumine con lo que ya tenemos. Ahí, ¿veis? Ahí ya me queda la rayita, la forma de la hoja que quiero, que está un poquito curvada, ¿vale? Y luego le haremos un par de ellas cuando se sequen, para aquí y para aquí. Pero, importante, tiene que estar seco. Si no está seco, pues no nos va a quedar. Vamos a hacer el palito de la manzana y simplemente voy a coger un marrón, un prusiana, y lo voy a aguar igual que he hecho con lo demás, ¿vale? ¿Veis? Simplemente le voy a dar así y lo voy a aguar para que el lado derecho, que es el que estoy dejando más clarito, como si le diera la luz de aquí, pues me quede más clarito y luego lo remataremos con lápices de colores, que ya sabéis que utilizo lápices de colores para este tipo de cosas.
tenemos que fijarnos que esté seco, que se vea, ¿veis qué bonito queda? Que esté seco esto de aquí para pintar ya nuestra manzana, que es lo último que nos falta, y rematar con los lápices, las gotitas y todas estas cositas que vamos a hacer como hemos hecho aquí. ¿Vale? Seguimos con la manzana y voy a hacer lo mismo, y en esta ocasión voy a hacerlo con el pincel número 2 también, aunque la manzana es bastante grande, y he mezclado pues un Mother Lake con un Permanent Red Light también de Van Gogh, y lo mismo. Primero voy a quitarle el agua a mi pincel. El exceso de agua no es buena, sobre todo por aquí no puede tener agua, ¿vale? Porque si no se os va a caer la gota aquí. Esto creo que ya está seco. Voy a empezar por la hoja. Empezamos poquito a poco, ¿vale? Y vamos añadiéndole agua, porque no queremos que nos quede muy oscuro de momento. La primera capa siempre se la vamos a hacer más clarita. Y es simplemente estoy añadiendo agua, ¿eh? No estoy añadiendo más pigmento. Agua. Y muy importante mantener el charquito, como os digo siempre, aquí, sobre todo en las zonas donde se va a unir con alguna otra parte del dibujo. Mantengo el charco aquí, ¿veis? Y voy a coger un poquito más de pigmento y voy a darle un poquito de color aquí. Eso ya también va un poquito a vuestro gusto. Yo os recomiendo que empecéis poco a poco, añadir pigmento poco a poco. Que de añadir color tenemos tiempo, pero luego quitarlo es más difícil. ¿Vale? Tengo un hilito que me está molestando. Bueno, luego se lo quitaré. Voy a mantener aquí este charquito húmedo mientras continúo por aquí. Y donde se une la hoja con la manzana sí que le voy a dar más pigmento para que ya me quede la sombra y no tener que añadirle luego una sombra. ¿Veis? Y ahora es agua, directamente agua y más agua, y vamos bajando el pigmento que hemos creado. Y el charquito, importante, que el charquito se mantenga. Si quisierais añadirle más pigmento, pues lo añadiríais. Pero ya os digo, recomiendo que primero sea simplemente el color más claro que podáis para que nos quede muy oscuro. Vamos a darle aquí al borde de este remate. Aquí y aquí. Ahí ya añado pigmento y con el agua que tengo aquí lo junto. Ahí. Y agua y lo junto. ¿Veis que no se trata tampoco de poner muchísimo color ni apretar mucho el pincel? Es simplemente dejarlo fluir. ¿Veis? Para que nos quede una textura agradable. Aquí tengo agüita, ¿sí? Voy a ponerle un poquito más de agua, que quiero que quede ahí más charquito. Y voy a añadirle aquí rojo. Y vamos a marcar bien la forma de la manzana, como queramos que nos quede. Como la base que tenemos es un crema, pues podemos pintar sin problema encima de él, porque ese rojo nos va a cubrir el crema. Y ya definimos la manzana para que nos quede bonita. Que bueno, que no necesariamente tiene que quedar súper definida, o sea, puede ser totalmente irregular también. Eso depende del estilo de ilustración que os guste. A mí me gusta mucho el estilo folk art,
el cozy, son estilos que me gustan muchísimo. Vale, tengo ahí charquito, mantengo el charquito, no nos olvidemos. Y voy a hacer aquí ya un poquito de oscuro para que se diferencie que es un parche. Y aquí un poquito también de oscuro. Y ya vamos con el agua. Otra vez, solo agua. Y extendemos nuestra acuarela. Es simplemente cogerle un poquito el truquito al agua que le echamos, a la cantidad de agua que le echamos a nuestra acuarela. Simplemente, ¿veis? Ahí, luego si queremos añadir más, luego lo vamos a poder hacer. Ahí, ¿veis? Y así ya me diferencia las dos zonas. Y aquí que me queda este charquito, voy a ponerle también un poquito de rojo para que nos diferencie también este parchecito. Ahí. Y ahí. Y listo. Bueno. No vamos a tocarlo mucho, no queremos que nos quede ahí un color extraño ni nada raro. Entonces lo voy a dejar secar así, queda una textura muy agradable. Hay algunas cosas que voy a modificar después con las sombras, pero simplemente lo que quiero es que queden bastantes brillos en la manzana para que se vea bonito, bonito. Dejo que se seque bien y la rematamos todos los bordecitos, los bordes de por aquí, y ya terminamos de decorar. Quitamos el washi tape y a ver qué tal queda. Bueno, pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Le he echado otra capa, ¿vale? Sobre todo he echado pigmento en los laterales, en lo que es todo el borde de la manzana, y le voy a dejar que se seque ahí, así. Si quisiera luego echarle más, pues depende de cómo quedara, cómo se secara, pues le echaríamos más. Voy a hacerle unos nervios más a la hoja para que lo veáis, que es muy facilito. Y primero empezaré por este de aquí abajo. Vamos a hacer una línea pequeñita y limpiamos con agua, y lo que vamos a hacer es extender esa línea todo lo que podamos hacia afuera. Y dejamos una parte muy finita, muy finita, muy finita de esa línea. La dejamos así, que se seque, y vamos a hacer otra por arriba. Lo mismo, una línea. Agua, importante que sea solo agua, no pigmento, sino agua. Hemos limpiado el pincel y vamos a ir haciéndolo así todo. Y cuando se haya secado esa parte, vamos a seguir haciendo las demás. Voy a dejar que se seque y continúo con el remate final. Bueno, vamos a hacer un poquito de teoría del color para terminar nuestra manzana. Voy a coger el rojo que estaba utilizando y voy a coger un poquito del verde, que son dos colores complementarios, que lo que va a hacer es que mi color no sea tan brillante. Ya tengo aquí parte de ella hecha, que tiene agüita, tiene agua, ¿veis? Y ahora ya se ha oscurecido el rojo. Y aquí que ya tenemos esto así casi terminado, lo que voy a hacer es coger agua y extender bien todo esto para que nos dé ya el efecto acabado con sombra incluida, ¿veis? Voy a hacer lo mismo aquí de este lado de la manzana. Vamos ahí y ahí y alrededor de toda la manzana, donde queramos que nos vayan esas sombras.
Voy a coger el pincel grande con agua y lo extiendo. Así es, ese es el efecto que busco yo en mis acuarelas. Igual, voy a coger aquí. Ahí. Y agua. Simplemente, ¿veis qué diferencia? Y ahora voy a coger todo esto que me queda aquí, lo voy a utilizar para oscurecer esta parte de aquí abajo un poquito. Y ahora ya sí. Ahora ya noto que mi manzana tiene el color que estaba buscando. Ahí está. Bueno, lo voy a dejar secar. Ahí ya se nota esa sombrita, ya se ve más. Y voy a hacer lo mismo también con el verde. En este caso voy a coger verde. Ahí con el mismo rojo que tenía. Veis que ya se ha oscurecido un poco. Voy a coger otro poquito más. Y voy a hacer lo mismo en la hoja. Porque quiero que, pues, que coja un poquito de color diferente. Porque la hoja no es solo verde de un tono. O sea, sino que tiene varios tonos. Y le doy así, la extiendo. Y ya tenemos ese tono tan bonito, más envejecido. Voy a hacerlo aquí con cuidado, que no quiero que se me junte con el rojo, que está un poco húmedo. Y ahora, si se nos junta, pues nos podemos estropear el proyecto. Y ahí, voy a dejarlo así. ¿Veis? Ahora ya hemos conseguido que nuestra manzana tenga un efecto. Aquí me ha caído una gota y no puede caerme una gota aquí. Vamos a arreglarlo así. Ahí. Hemos conseguido que nuestra manzana tenga un efecto más envejecido, más, no sé, más cookie. En cuanto se seque, rematamos con un lápiz, con lápices de colores y con unas salpicaduras para que veáis cómo queda de chulo. Está secándose toda la manzana, la hoja. Y lo que voy a hacer sin tocar, con mucho cuidado, es con un lápiz verde, que en este caso es un C47, voy a hacerle unas rayitas a las hojas para darles un poquito de textura. Ahí. Voy a hacer unos puntitos y los voy a hacer con un gouache blanco en el azul. Vamos a coger gouache, voy a coger agua limpia. Y simplemente pues lo que voy a hacer es hacer unos puntitos aquí, que los vamos a dejar secar. Y luego le daremos un poquito también de textura para que se vean un poquito más, que no parezca que están ahí solo puestos y ya está, sino que le haremos algo más de textura. Y ya que estoy aquí, con este voy a darle también unos puntitos pequeñitos a la hoja, que también me gusta mucho darle unos puntitos por aquí. También a la manzana, no muchos, porque ahora voy a hacer una salpicadura. Esto lo hago para darle un poco de textura a lo que tengo debajo, si no, no se notaría mucho. Y voy a hacer con un lápiz de dibujar una costura en los retales. No quiero tocar, tengo que ir con cuidado para no tocar ahí. Eso quedaría así. Ahora le daremos aquí a la parte de los dots. Y también le tengo que hacer ahí a los retalitos, pero ahora no puedo tocar porque todavía está un poco mojado. Ahora vamos a darle un poquito aquí de textura al palito de la manzana. No vamos a dibujarlo en todo, sino en unos cachitos para que se vea un poquito más texturizado. Ahí más oscurito, por ejemplo. Bien.
Y en la parte que ya tengo seco, por ejemplo, esta parte y esta parte, voy a hacerle como una costurita, ahí y ahí, para que parezca que está cosido. Todavía está un poco húmedo, así que no le voy a dar hasta que se me seque. Bueno, ya se ha secado, ya le he hecho las líneas y ahora en los circulitos vamos a hacerle como por abajo, como si fuera una sombrita pequeñita, no muy grande, para que levante un poquito el círculo y dé sensación de que está ahí, porque así se ve mucho mejor terminado. Bueno, esto estaría por ahí. Ahora vamos a hacer unas salpicaduritas, pues con un color con el que más os guste. Yo lo voy a hacer con un color marrón. Voy a mezclar este verdecito que tengo por aquí con un pincel un poquito de cerdas gruesas, ¿vale? Este es un pincel de estarcir, realmente. Pero como quiero hacer unas salpicaduras, pues voy a mezclar un burr siena y un gris de paint con el verdecito ese que tenía, ¿vale? Tengo que poner algo aquí para que no me salpique toda la manzana, porque yo realmente no quiero que toda la manzana esté salpicada con esto. Y simplemente voy a ponerlo ahí, así encima, ¿veis? Voy a bajar un poquito la cámara para que lo veáis. Y lo que voy a hacer es poner mi servilleta aquí para que no manche mi mesa mucho. Luego lo limpiaré. Y voy a hacer unas salpicaduras que lo que tengo que hacer es darle con el dedito para arriba y voy a ir salpicando un poquito, ahí, toda la hoja. Ahora cuando levante el papelito lo veréis. Vale, ahí lo tenéis, salpicadito. Voy a salpicar un poquito aquí donde la manzana, ahí, no mucho, ahí. Limpio mi pincel y ahora también voy a echar un poco de salpicadura en blanco. En vez de hacer ahora los puntitos, podría hacerlo así. Lo que voy a hacer es lo mismo, pero con un blanco con el que tenía aquí, que he utilizado para los dots, para los circulitos. Pues le voy a coger así también, le voy a dar vueltas y voy a volver a poner el papel encima. Para que no me salpique toda la manzana, porque no me interesa que toda la manzana esté salpicada. Y lo mismo, voy a salpicar con blanco y un poquito por arriba también. Ya está seco casi, alguna gotita blanca queda por ahí. Le he quitado el washi tape, siempre tirando para un lado. Y fijaros en el fondo, qué fondo más bonito ha quedado. Queda un color claro, pero se ve que está pintado, o sea, queda muy, muy, muy bonito. Voy a quitar este pelito de aquí, que no me gusta, que es de la salpicadura. Y nada, aquí tenemos la manzanita a juego con nuestra pera y nuestra calabaza, que son una monada. Y nada, gracias a FlexiSpot por este regalazo de esta mesa que me encanta. Os dejo el enlace en la cajita de información. A partir de ahora me veréis haciendo aquí las acuarelas. Y nada, espero que os haya gustado. Quiero ver vuestras ilustraciones y me gustaría que me etiquetarais en Instagram porque así puedo verlas. Y a ver si os ha servido de algo esta explicación sencillita, pero creo que puede valeros para vuestros proyectos. Así que nada, si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.